Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43 para que en caso de que tengas alguna duda, alguna pregunta, puedes mandar un mensaje y con gusto te apoyamos o te puedes integrar al grupo donde compartimos esta clase de temas completamente gratuito. En Facebook nos puedes encontrar en Derecho Agrario, el grupo. En YouTube tecleas Ramón Herrera Chela y te remite al canal donde queda grabado este video y más de 300 videos a la fecha. Por equidad de género, cuando me refiera a ejidatario, a posicionario, desde luego que abarco, también incluyo a la mujer. Solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Y el tema, el ganador con un amplio margen. ¿Sobre qué tipos de parcelas no se puede adoptar el dominio pleno? Recordemos que el dominio pleno es la autorización que da el ejido a través de una asamblea de fronales especiales para que el titular de la parcela libremente abandone el régimen legal agrario, el que se rige pues por la ley agraria, y adopte lo que es el régimen de propiedad privada, basada en los códigos civiles estatales. Pues bien, esa es la noción básica del dominio pleno. No pueden, aunque lo aprobara la asamblea, no pueden adquirir el dominio pleno las siguientes parcelas. Número 1, la parcela escolar. Esa parcela reservada para que con su aprovechamiento se obtengan recursos, ganancias, beneficios que se destinarán para la escuela de educación pública del ejido, del poblado. Parcela número 2, no puede adquirir el dominio pleno la parcela de la juventud. Esa parcela que queda reservada para que los jóvenes del poblado puedan realizar alguna actividad y se mantengan pues ahí en el poblado, en el campo. Alguna actividad relacionada con la agricultura, con la industria, etc. No puede esa parcela adquirir el dominio pleno. Número 3, la parcela de la mujer, destinada para que las mujeres del ejido puedan ahí realizar una actividad distinta a la agricultura. Esa parcela tampoco puede adquirir el dominio pleno. Ojo aquí, no obstante que dichas parcelas, las tres mencionadas, sí pueden tener un certificado parcelario, literalmente a nombre de la parcela escolar, de la parcela juventud o de la parcela de la mujer. Pero aquí viene lo interesante y lo distinto. Esas parcelas son propiedad del ejido y como tal las cuida, las protege, de hecho son muy celosas, lo que es la ley agraria, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y hasta el Tribunal Agrario cuando van a parar allá con motivo de un pleito. Son muy cuidadosas de protegerlas, insisto, porque es patrimonio del ejido. Al menos que el ejido finalice su régimen, decida dejar de existir, hasta entonces se podrá destinar las parcelas ya en esa repartición de tierras. Pero eso difícilmente ocurre. Hay otras categorías de parcelas que tampoco pueden adoptar el dominio pleno. Por ejemplo, las parcelas que están en proceso o en un procedimiento de ser expropiadas, ya sea de manera total o parcial, no va a autorizar el RAN que se adopte el dominio pleno. O tampoco pueden las parcelas que están aportadas a una sociedad. Al menos que los socios se pongan de acuerdo y así lo determinen. Los socios. Las que podrían estar restringidas son las parcelas que son motivo de un contrato vigente y que todavía desde luego le falte un plazo de tiempo para que se venza dicho contrato. Al menos que las partes que formalizaron ese contrato se pongan de acuerdo. Entonces, sí. Aquí viene otra categoría de parcelas que tampoco pueden adoptar el dominio pleno, aunque quienes se sientan titulares o quienes consideren que les pertenece esa parcela tuvieran el interés. Y aunque la asamblea los apoyara, no se puede. ¿Cuáles son esas?
Parcelas que no pueden adoptar al dominio pleno, las parcelas irregulares, legalmente irregulares. Por ejemplo, las que no cuentan con un certificado parcelario. Ya sea que el titular de la parcela falleció, está la viuda, está uno de los hijos y asegura que ellos son los herederos, la sucesora. Pero mientras no lleve a cabo la sucesión vía trámite administrativo directamente en el RAN o vía jurisdicción involuntaria ante la instancia del Tribunal Agrario o, en su caso, vía contenciosa a través de un juicio, de un pleito, mientras no agoten esas instancias y mientras no sean legalmente declarados sucesores o nuevos titulares, no pueden llevar a cabo el procedimiento. Se ocupa que la parcela, al momento de que sea tramitada el dominio pleno, una vez autorizada por la asamblea, pues tenga un titular, una persona física. Tampoco pueden las parcelas que están en conflicto, sobre todo si el conflicto puede concluir en la nulidad del certificado parcelario. Puede ser el motivo de la litis, puede ser pues una de las prestaciones que se pida la nulidad del certificado. Entonces, ante esa situación no se puede llevar a cabo el trámite del dominio pleno. Incluso en este tipo de situaciones recomiendo que se soliciten medidas precautorias. Tampoco pueden adoptar el dominio pleno las parcelas económicas, las parcelas de hecho, que están dentro de la zona de las tierras de uso común. Es decir, recordemos que el uso común, por regla general, es de explotación colectiva. Y eso implica que en algunos ejidos se permita, o por costumbre, se lleven a cabo el hecho de cercar, de instalar corrales, 5 hectáreas, 10 hectáreas, las que sean. Y el ejidatario a eso le llama parcela, en su entender. Pero en estricto derecho eso no es parcela, es una fracción de las tierras de uso común. Y por ese motivo no se puede llevar a cabo el dominio pleno sobre esa superficie que el ejidatario le llama parcela, aunque en realidad no lo sea. Desde luego que hay que explicarle al ejidatario, porque ellos dicen: esa parcela era de mi abuelo, luego de mi papá, y ahora es mía, y yo la quiero convertir en dominio pleno. Hay que explicarle de qué se trata. Tampoco se puede adoptar el dominio pleno en parcelas ubicadas en zonas achuradas o en los achuramientos. Recordemos que durante las asambleas de Procede, cuando llegaron el programa de gobierno federal con los ingenieros a medir, algunos ejidos y comunidades tenían hectáreas, superficies en posesión, tierra de más, que no pudieron acreditar que les pertenecía en propiedad. Entonces, pues al modo mexicano se les ocurrió que también iban a medir esa zona cuya posesión sí detentaban los ejidatarios, pero que no pudieron acreditar que era parte de una dotación, que era una parte de una ampliación, que les pertenecía pues en propiedad al ejido. Entonces le llamaron achuramiento. Y algunos achuramientos, hay varios ejidos que tienen achuramiento y comunidades, se organizaron y se los dividieron en parcelas, pero también siguen siendo parcelas de hecho, porque pues es una realidad que ahí están, o económicas, que en lo económico la acercaron, pero eso no es una parcela en estricto derecho, y como no es tierra propiedad del ejido, pues mucho menos puede disponer. Recordemos que el dominio pleno es una decisión de la asamblea, y a través de una asamblea de formas especiales pueden decidir si se adopta o no el dominio pleno. Tampoco se pueden adoptar en dominio pleno las parcelas que están dentro de selvas y bosques. En la última década son cada vez más estrictas las autoridades federales, algunas dependencias del gobierno federal, y la legislación aplicable para el cuidado de la ecología. Semarnat, de hecho, acaba de firmar un convenio con la Procuraduría Agraria, con el Registro Agrario Nacional, donde van a ser más estrictos que se cuide respecto a parcelas que están en zonas boscosas, por ejemplo, en selvas, que no se puedan disponer. Entonces no te van a autorizar el dominio pleno si tu parcela está dentro de la selva, dentro del bosque, o dentro de una reserva ecológica, dentro de una área natural protegida. No te la van a autorizar en el RAN. Y ojo aquí, aunque la asamblea te diera el visto bueno y te la autorizara al interior, allá en el exterior el RAN no te la va a autorizar, aunque demandes al RAN
a través de un amparo indirecto ante el juez de distrito, o aunque lo demandaras ante el Tribunal Agrario, no va a proceder. Porque de hecho el Poder Judicial está reiterando el criterio de que el cuidado de la ecología es de interés público y de hecho tiene una mayor jerarquía en relación al interés del particular, en este caso el ejidatario, respecto al uso distinto que le pretende dar a la tierra. Tampoco pueden adoptar el dominio pleno las parcelas que están ubicadas dentro de las reservas de crecimiento, sobre todo el crecimiento urbano. Recordemos que un ejido tiene 2, 3 poblados y en esos poblados siempre dejan reservada tierra para que allá se extienda la mancha urbana o el crecimiento pues del pueblo. Y no falta algún listo que va y cerca las orillas del poblado donde todavía no hay construcciones, y a eso él le llama parcela, no importa que sea de 1/4 de hectárea, de media hectárea, y después tenga la ocurrencia de que vaya a adoptar el dominio pleno porque ya está autorizado en el ejido. Pues ese, para empezar, no es parcela, es una zona ubicada dentro de la reserva de crecimiento, entonces no le van a autorizar en el RAN expedir un título de propiedad con motivo de la adopción del dominio pleno, y que conste que conozco varios casos así, que de plano rebotan. Pues estas últimas que te acabo de mencionar, en estricto derecho no son parcelas, aunque en su mundo el ejidatario, el comunero, porque algunas comunidades sí califican en adoptar el dominio pleno, les llamen parcela. Nosotros como profesionistas debemos de tener la sencillez de explicarle con peras y manzanas cuál es la diferencia entre una parcela, que en estricto derecho sí lo es como tal, que cuenta pues con su certificado parcelario, y una parcela que él le llama parcela por el uso, la explotación que le da, pero en estricto derecho no es parcela. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pues así las cosas, vámonos a las conclusiones. Aunque el ejido autorizara la adopción del dominio pleno de todas sus parcelas, es decir, la autorización en lo general, estas últimas clases de parcelas que te mencioné que no califican, no se aprueban, el RAN no te las va a admitir allá en el trámite exterior al ejido. El Tribunal Agrario menos. Así que podemos llegar a la conclusión que las parcelas que sí pueden adoptar el dominio pleno entonces, por deducción, son las parcelas que cuentan con un certificado parcelario vigente, asignado a favor de una persona física, por lo general, porque también hay parcelas que fueron asignadas de manera colectiva, donde 2 o más personas les asignaron en derecho pro indiviso, una especie de sociedad en términos del derecho civil, la parcela, la titularidad, pero son pocas, la gran mayoría se asignó a favor de una sola persona. Y que esa parcela cuente o esté libre de cualquier compromiso legal que signifique un impedimento. Esa puede ser la conclusión. Y como tema extra, de una vez lo agotamos en este video. ¿Una empresa privada puede comprar una parcela que ya adoptó el dominio pleno? Es pregunta. La respuesta contundente es sí. Recordemos que una parcela que pertenece todavía al régimen legal agrario no puede ser adquirida por una persona moral, llámese empresa privada, llámese organización sin fines de lucro, llámese universidad, llámese dependencia de gobierno, empresa minera, no puede. Nada más las personas físicas que pertenecen al ejido pueden adquirir esa parcela, ya sea que sean ejidatarios, avecindados o posicionarios legalmente reconocidos. Pero cuando la parcela adopta el dominio pleno, entonces ya se convierte en propiedad privada. Se rige por las leyes municipales, los reglamentos municipales, las leyes estatales y los códigos civiles del estado que corresponda, la legislación mercantil, comercial, etc.
Entonces pues ya queda libre de, de las restricciones de materia agraria. Por lo tanto, esa compraventa sí puede ser efectuada, por ejemplo, a nombre de una inmobiliaria, y el trámite se hace directamente ante el notario público, que elijan las partes que van a formalizar ese contrato de compraventa. El notario se encarga de todo el papeleo, hasta de reportar los impuestos, el famoso ICR, y demás impuestos que puedan aplicar, si acaso es ya una segunda venta de esa ex parcela ejidal, ahora propiedad privada. Cuando es una primera compraventa, por ahí están los lineamientos en los artículos 83 en adelante de la ley agraria respecto a los requisitos que hay que reunir. Y si una empresa privada, una persona moral, pues puede directamente adquirir una parcela en una primera compraventa. La ley agraria todavía le sigue llamando enajenación onerosa, pero en realidad ya se trata de una compraventa en términos del derecho civil. Y estos son los puntos entonces que hay que considerar respecto a que si una empresa puede comprar o no una parcela. Por cierto, la empresa puede ser una empresa 100% mexicana, puede ser una empresa extranjera que cuente con los permisos correspondientes para llevar a cabo esta clase de actividades como una compraventa de tierras en México, o puede ser una empresa de socios extranjeros y mexicanos. Esto último lo recalco porque recordemos que los extranjeros como personas físicas no pueden adquirir parcelas que están sujetas a la ley agraria. Acá la gran diferencia es que cuando ya adquieren el dominio pleno, entonces los extranjeros, sean personas físicas o personas morales, sí pueden adquirir la parcela. Y recordemos, lo interesante de esto es que físicamente, sin duda, la parcela va a seguir ubicada dentro del ejido. Pues así las cosas, deja tus comentarios, deja tus preguntas. Si consideras que faltó algún otro aspecto que debe incluirse, hazlo, nos vas a ayudar mucho. Si por ahí nos puedes ayudar con la respuesta también, de eso se trata, de que entre todas y todos nos ayudemos para que esta clase de video, cuando sean vistos, también se vayan a la sección de comentarios y ahí podemos encontrar información complementaria. También deja tus saludos, son muy importantes saber desde qué parte del país o del extranjero nos estás viendo. Y nos vemos mañana pues con el siguiente video de la serie.